Hola, bienvenidos a nuestro nuevo programa Luz en el Camino. Somos Carlos y Esther y es lo que pretendemos hacer, traer a personas que nos aporten informaciones y ideas interesantes y que iluminen nuestro camino particular. Estamos de nuevo con Eduardo, como el programa anterior. Eduardo nos acompaña de nuevo. Recordamos que Eduardo se define como un joven del nuevo paradigma, del nuevo modelo. Es un joven que utiliza el conocimiento en su día a día. Siente que debe compartir ese conocimiento con los demás y además está agradecido de poder hacerlo. Eduardo es economista, es abogado, politólogo, es decir, ha estudiado ciencias políticas. Y bueno, está estudiando actualmente el control y la vigilancia. Ha vivido y ha trabajado en multitud de países, en Europa, en Asia, en África y en América. Y bueno, sí, Eduardo, ¿qué tal estás? Muy bien, muy agradecido de estar aquí, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir conocimiento con la gente, ¿no? Sobre todo aportar un poco de luz para que la gente pueda comprender un poquito más sus vidas fundamentalmente, no el entorno, sino sus vidas, que es lo más importante. Eduardo, me gustaría, a propósito de esto que estás preparando, investigando, del control y la vigilancia, se me ocurre una pregunta. Todo esto del control, ese poder, hay alguien que dirige, que estira de los hilos, que hace... ¿Quién es ese poder o qué es ese poder? Bueno, hay que tener en cuenta que el poder fundamentalmente tiene dos aspectos. Es un aspecto externo, que está controlado por variables externas o exógenas, y un aspecto interno o controlado por variables endógenas, o sea, de la propia persona. El aspecto externo está compuesto por instituciones y entidades que nos presionan para que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Y el aspecto interno, que es el más importante y fundamental, es el de la propia identidad de la persona, que tiene que ver con el autoconocimiento y que tiene implicaciones fortísimas. Fundamentalmente, este es el aspecto más importante del poder, el que parte de la persona hacia afuera y no el poder que viene desde fuera hacia adentro. Normalmente, cuando estamos un poco confundidos, creemos que estamos a merced de esa marea, ¿no? De ese océano inmenso que es el poder de las instituciones, tanto públicas como privadas. También hay que tener en cuenta que ahora estamos viviendo un cambio de paradigma, por lo tanto estamos viviendo una traslación, un paso de la democracia política a una democracia económica. El Estado ya no puede ser garante de nuestros derechos ni de nuestras necesidades, ¿no? Y surgen nuevas instituciones de carácter privado que tienen prevalencia, o sea, que tienen más peso que los estados. Por eso los estados entran en una crisis que se llama crisis del Estado-Nación. El Estado pasa a un segundo plano y las instituciones privadas comienzan a ejercer una presión sobre los individuos, sobre la sociedad, que es lo que está pasando hoy en día. Instituciones como pueden ser privadas, como puede ser la Cámara de Comercio de París, hoy en día regulan el comercio internacional. Antes había o sigue habiendo, ¿no?, una legislación que se llama Lex Mercatoria, que es el derecho comercial internacional que regulaba la actividad económica entre todos los países. Sigue existiendo, pero hoy en día las nuevas leyes son promulgadas, son leyes privadas que tienen mayor peso que las leyes públicas. Es curioso, esto ratifica que estamos a merced del mercado, perdemos un poco la esencia filosófica del ser humano, o sea, la esencia, para pasar a ser carne con ojos, materia prima. ¿Y cómo se conforma este poder, Eduardo? Vale, como os he dicho antes, el poder tiene dos aspectos, como el yin y el yang, ¿no? Una parte externa, que está compuesta por las instituciones, tanto públicas como privadas, que ejercen presión sobre nosotros para que hagamos lo que ellas quieren.
que es lo más usual, el discurso común, ¿no?, que la gente suele escuchar, no porque este gobierno quiere que nosotros hagamos esto o aquello, tal. Y luego hay una dimensión interna que es la que tiene que ver con la construcción de la identidad. Nosotros somos el último receptáculo de la historia familiar y aparte del contexto cultural que conforma el ego, ¿no?, aquello que tiene que ver con la imagen y que lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros creemos que debemos hacer para con la sociedad, ¿no? Eso conforma el poder. Poder es la capacidad de hacer algo, o en todo caso el significado más usual, que es la capacidad que tienen ciertas instituciones para que nosotros hagamos alguna cosa, que está, vuelvo a repetir, es el concepto más usual, ¿no?, el que la gente suele hablar o conversar con una cierta trivialidad, pero siempre suele estar incompleto, ¿no? ¿Y qué dimensiones tiene ese poder? ¿Es mayor de lo que pensamos o es muy interno y solo nos afecta mentalmente? O... Bueno, a ver, para ejercer, en realidad, para ejercer control sobre nosotros voy a hacer una pequeña separación entre el aspecto externo y el aspecto interno, porque el aspecto interno en realidad es un mundo, es esencialmente el universo, es el control de nosotros mismos. Nosotros mismos per se, o sea, por nosotros mismos, somos un universo, hacia arriba y hacia abajo. Esto ya lo voy a desarrollar y voy a explicar qué significa. Pero fundamentalmente las instituciones las instituciones del escenario donde vivimos ejercen un control a través de ciertos mecanismos, como podría ser el efecto panóptico. Esto es un mecanismo muy sutil, pero a la vez muy fuerte y poderoso para inducir el cambio de nuestra conducta, porque las instituciones en el capitalismo donde nosotros vivimos, en el sistema donde nosotros vivimos, tienden a, sobre todo, armonizarnos, hacer que todos seamos relativamente parecidos, porque es una cuestión económica en la gestión de las personas. Recordad que la historia de la humanidad es la historia de la gestión de los recursos. Las personas somos recursos humanos, por lo tanto es la historia de la gestión de las masas. Entonces, en un sistema capitalista, como yo sé que suena un poco fuerte decir que somos carne con ojos, pero esencialmente para las élites y el poder establecido institucional, así somos. Por lo tanto, tienden a manejarnos y controlarnos sin que nosotros lo sepamos, con diferentes técnicas, como he dicho antes, con el efecto panóptico. ¿Cómo nos afecta? Vale, primero voy a explicar en 3 palabras qué es el efecto panóptico. El efecto panóptico es un mecanismo que se creó en el siglo, es una construcción teórica que lo hizo un señor que se llamaba Benjamin en el siglo XVIII, que tenía que ver con la arquitectura carcelaria, que es crear una torre central dentro de una cárcel donde los presos creen que les están vigilando las 24 horas, pero a veces no vigila nadie. Sin embargo, la gente cree que les están vigilando y modifican su conducta. Esto esencialmente hoy en día en las sociedades postindustriales donde vivimos nosotros, o en la OCDE donde vivimos nosotros, tiene especial relevancia porque nosotros vivimos en ciudades cárceles. Hemos nacido en esclavitud y no lo sabemos. Creemos, por las diferentes conquistas de derechos, que tenemos una cierta autonomía en la identidad, pero no es así. Por lo tanto, las ciudades modernas se han convertido en cárceles, donde sutilmente, a través de los medios masivos de comunicación, se crean realidades alteradas en las que a veces nos bombardean con cierta información en la que dicen que nos vigilan. Es verdad, esta vigilancia se produce a nivel masivo, pero cuando se produce arbitrariamente esta comunicación, produce un efecto inconsciente en nuestra psique que
tiene como objetivo la autorrepresión. Y diréis, bueno, ¿y qué más da? Si estamos todos vigilados, si estamos controlados, si tenemos seguridad. No, pero esto tiene unas implicaciones brutales en la identidad, en quiénes somos. Venimos a este mundo a ser. Cuando hablas de vigilancia, ¿te refieres a que estamos continuamente enfocados por cámaras de televisión? Sí, bueno, fundamentalmente que Internet también parece que está controlado. Sí, bueno, el problema en Internet se llama, el problema de la vigilancia en Internet se llama la neutralidad en la red, porque claro, no hay neutralidad. El problema, a partir de la caída de las Torres Gemelas, que comienza la promulgación de las Patriot Act, que son leyes que tienen el objetivo de cercenar los derechos conquistados a partir de la Revolución Francesa, se produce un efecto dominó en todos los países de la OCDE, incluso en España. Hay leyes análogas, esto el ciudadano común no lo sabe, hay leyes análogas que tienden a cercenar los diferentes derechos y a asumir el control, a aceptar el control, a pedir el control. Y ya hay estudios comparados que establecen que la próxima tendencia va a ser que pidamos más control y mano dura en función de la seguridad. Que claro, esto tiene que ver con las construcciones alteradas de la realidad a través de los medios masivos de comunicación, pero tenéis que tener en cuenta que los medios masivos de comunicación están controlados por la banca. A partir de la crisis del petróleo del 73 hay una diversificación de los negocios de la banca para tener la misma o mayor rentabilidad y perder menos dinero en un solo negocio. Comienzan a diversificar y uno de las empresas más importantes o de los sectores más importantes donde invierten es en los medios masivos de comunicación, o sea, televisiones, tal, y ahora Internet. Entonces, en la red, tanto los operadores tecnológicos más importantes, como podría ser Facebook, Google, es bien conocido que operan a través de robots. Ellos saben más de tu identidad que tú mismo de ti mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú presionas un botón se establecen algoritmos, o sea, estructuras causales, ¿no?, de comportamiento, y ellos saben a qué le tienes miedo, a qué no le tienes miedo, qué tendencia, qué opción sexual tienes, incluso, porque todo eso es inconsciente. Uno es como un libro abierto. Lo que sucede es que uno cree que puede mentir, pero a los robots no, porque los robots están trabajando con unos algoritmos hiperdesarrollados. Bueno, eso fundamentalmente en la red. Tenemos un problema muy grande de neutralidad y lo que quieren hacer las instituciones es desplazar el control de la vida real, entre comillas, al escenario virtual. Y luego la videovigilancia en las ciudades europeas, tanto en Estados Unidos como en Europa o en Japón, el establecimiento de la videovigilancia en realidad es un problema para el desarrollo de las identidades, porque claro, esto tiene unas implicaciones brutales a nivel de la identidad, porque como he dicho antes, nos obliga a la autorrepresión, y como a este mundo venimos a ser, dejamos de ser quienes somos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay una vulneración en los artículos más importantes de la Constitución que tienen que ver con los derechos personales, que son derecho a la privacidad, a la intimidad, pero está comprobado que, por ejemplo, si tú estás en un espacio público y te encuentras con tu pareja y le quieres hacer una señal obscena, estás en todo tu derecho. ¿Quién te va a prohibir que seas? Sin embargo, si tú sabes que te están observando, dejas de hacerlo. Por lo tanto, dejas de ser. Y tú me dirás, sí, pero es que en sociedad hay que comportarse, sí, pero por encima del comportarse en sociedad está el ser. Es como si viviéramos en un gran hermano. Vivimos en la cárcel. En la cárcel, ¿no? Sí, es una cárcel en apariencia abierta, por eso hemos nacido en esclavitud. Entonces este control, también cuando hablamos, por eso hace un momento explicaba que desde las instituciones el objetivo fundamental en el capitalismo es el ahorro de dinero al gestionar a las personas en el proceso de armonización, de que todos seamos relativamente iguales. Por eso el conocimiento siempre se encuentra en la diferencia, y en las universidades se estudia al disidente, porque es el punta de lanza que va a cambiar las sociedades y los escenarios, y los grupos y las dinámicas relacionales. Pero claro, para las instituciones un disidente no conviene, por eso hay que aislarlo, o en un manicomio o en una cárcel. Por eso a partir del siglo XX surge el auge de la psiquiatría como brazo ejecutor del control social. Porque me parece
me parece que ayer hemos hablado del consumo y aplicación del Ritalin, por ejemplo. El Ritalin es un medicamento tremendamente nocivo que se ha comprobado que la mayoría de los grandes asesinos, tanto en Estados Unidos como en Europa o en Japón, que asesinan a un montón de niños en colegios, en asesinos en serie y tal, han sido administrados con Ritalin. Ritalin es un medicamento que utilizan alegremente los psiquiatras para controlar la hiperactividad de los niños. Lo que sucede es que modifica la conducta y trastoca la identidad. Por ejemplo, este tipo de cosas a mí me parece horroroso. Y con esto se ejerce el control social y se ejerce el poder. Pero daros cuenta una cosa, que nocivo, y no hay límite, porque estamos sobre el filo de la navaja. En ese proceso de armonización hay también una relación de alienación de las personas. Cada vez estamos más aislados, más comunicados, más aislados, pero todo esto es el devenir de la tecnología, de las sociedades y tal. Pero sobre todo, al disidente se lo aísla, se lo aparta y se lo encierra. Mira, perdona Eduardo, quería hacerte una pregunta sobre el tema de los chips. Sí. Que se ha hablado Sí. y que, en fin, pues, Sí. parece que quieren poner a la humanidad Sí. que... Sí, vale. Esto a partir de la caída de las Torres Gemelas, por eso yo cada día como investigador y aparte como científico, lo que sí se sabe en Europa, por ejemplo, a raíz de estudios, se llaman metaestudios, estudios comparados en diferentes países, lo que son hechos comprobados en Europa, en Estados Unidos es conspiranoia, porque ellos tienen otro discurso, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que a partir de la caída de las Torres Gemelas, que cada día estoy más convencido que es un atentado de bandera falsa para provocar el apoyo de diferentes sectores que de otra manera en los Estados Unidos no hubiera tenido apoyo, el día posterior, el 12 de septiembre, se promulgaron las Patriot Act. Esto es demasiado sospechoso. Y luego se produce a escala global un efecto dominó de las legislaciones. Y me diréis, ¿qué tendrá que ver esto? Las legislaciones tienen un efecto importantísimo en la construcción de nuestra conducta y de la identidad, porque es el marco de convivencia, es lo que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer, hasta qué altura puedes llegar y hasta qué profundidad puedes llegar, etcétera, etcétera. Es el marco de convivencia. Vale. Con respecto a la pregunta que me has hecho, en Estados Unidos ya existe un anteproyecto de ley de microchipaje. No me extrañaría, recordad que a partir de la crisis del petróleo del 73 se produce una unificación económica global, por lo tanto el próximo paso es la unificación política. Esto no significa que va a haber un emperador como en la Roma de hace 2000 años, pero el movimiento es similar. En ciencia política se dice que todas las dinámicas relacionales políticas son cíclicas. Lo que sucede es que nosotros vivimos 70 años aproximadamente y no somos conscientes de las series temporales largas, pero todo en la vida se repite. Es como las identidades familiares. Cuando un trauma no está solucionado, se vuelve a repetir, o los abusos, o lo que fuere, se vuelve a repetir en las generaciones precedentes. No necesariamente con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primos, pero la historia de la familia es un proceso de serie temporal larga, como esto. Entonces, la unificación... Perdón, la próxima unificación es política, y al ser política, volvemos nuevamente a lo mismo, hace falta un proceso de armonización global, que esto cada vez es más evidente. El primer dato que certifica esto es la armonización legislativa. Las leyes prácticamente se están promulgando en el mismo sentido, cambia el número del articulado, las palabras, pero los conceptos son los mismos. Tiende al autoritarismo, estamos entrando en un proceso de autoritarismo global. Las legislaciones certifican que estamos entrando en un proceso de construcción de estados policiales. No porque Estados Unidos sea la superpotencia, es una democracia ejemplar. Si la comparamos con las democracias europeas, es una dictadura. Entonces, hay que tener en cuenta que todo es un proceso de armonización, es un proceso de ahorro de dinero. Hay que hacerlos a todos iguales con trajes grises porque es más barato gestionarlo.
Entonces, recordad que estamos pasando de una traslación de la democracia política, donde se respetaban los derechos personales, los derechos políticos, participación política, educación, sanidad, tal, a un derecho a una situación de democracia económica que es sálvese quien pueda. El que tiene dinero se salva y participa, y el que no tiene dinero pasa a la marginalidad. En la sociedad de la información se habla del cambio de los tipos de clase social. En el industrialismo era clase alta, clase media, clase baja. En la sociedad de la información es integrados, no integrados, marginados. Lo podéis ver, ¿no? La traslación. Vale. Con respecto a los microchips, hay un anteproyecto de ley en Estados Unidos que se está estudiando en Europa. Eso significa que desde Bruselas también lo habrá. Muy bien, Eduardo. Mira, el tiempo se nos va yendo. Lo que dices es súper interesante, pero me gustaría que el mensaje ahora fuera positivo. Fundamentalmente, para todo hay solución en la vida, porque las posibilidades en la vida siempre son infinitas. Tenemos que comenzar a pensar y a desligarnos de la concepción conservadora en la que hemos nacido. Pertenecemos a un país conservador, por lo tanto con una estructura económica básicamente agraria. Esta es nuestra historia, por lo tanto somos conservadores por naturaleza. Nos repiten hasta la saciedad que solamente hay una solución para cada cosa. Eso es mentira. Tenéis que pensar que para cada problema en la vida existen infinitas posibilidades y que las soluciones siempre están en nosotros. Yo conmino, propongo y apoyo a que la gente se conozca y sobre todo hable de sexo, política y religión, que es lo que los conservadores no quieren que hablemos. Eso es muy bien. Y sobre todo, alimentarse bien y descansar y alimentarse bien. Bien, comida sana, comida biológica. Sana, sí, biológica no sé porque es carísima, pero, sí, pero bueno. Frutas, verduras, cereales, legumbres, pocos productos industrializados. Sí, pero ahí entraría echando el tema de los sulfitos y de los transgénicos. Sí, es una manera de control también. Sí, claro, por supuesto, porque modifica nuestra genética. Pero hay que tener en cuenta que no todos los bolsillos están al alcance de este tipo de productos. Pero básicamente sería un gran paso suprimir las proteínas animales, o sea, las carnes más utilizadas, porque al haber más demanda, más manipuladas están. Eso. Entonces, si tomáis carnes, aquellas que no come nadie, averiguad en internet a ver qué poca demanda hay, por ejemplo, conejo, no lo sé. Pues esas son las que menos manipuladas están. Yo digo conejo por decir, pero puede ser cualquier otra. No, cualquier otra. Pueden ser cucarachas. Bueno, pues encantado de haberte tenido aquí, Eduardo. Un placer. Esperemos que hayas abierto algún punto de luz, al menos un punto de duda en algunas personas que igual pensaban que vivían en un paraíso, que por lo menos... La pretensión del poder es que creamos que vivimos en Disneylandia. Pero este globo en algún momento lo tenemos que pinchar si queremos vivir nuestra propia vida. De lo contrario somos peor que los yonkis, con todo el respeto y con todo el amor a los yonkis. Bueno, pues encantado de tener esta conversación contigo, ha sido muy interesante. Y bueno, pues despedimos este programa, Luz en el Camino. Esperemos que haya sido de vuestro agrado y os combinamos al próximo programa dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias.